Es un gusto darle la bienvenida al ex procurador anticorrupción Julio Arbizu, quien está con nosotros la noche de hoy. Muchas gracias, Julio, por estar aquí. Gracias a ti, Luis Alfonso. A ver, Julio, tú has declarado esta mañana que si Keiko Fujimori realmente quiere limpiar su nombre, ella debería renunciar a la prescripción para que pueda investigarse todo este asunto que no se pudo investigar sobre el dinero con el que fueron financiados sus estudios. Explícanos tu posición. Sí, mira, esto viene de un documento que llegó notificado a la Procuraduría en su momento, estoy hablando del año 2012, de la Fiscalía de la Nación, producto de una investigación que allí se abrió por el delito de enriquecimiento ilícito contra Keiko Fujimori y sus hermanos. Lo que decía básicamente la fiscal de la Nación, que era la encargada de investigar este caso, era que al no haberse podido tener una imputación penal por este delito, por enriquecimiento ilícito contra el autor o contra el presunto autor, que era Alberto Fujimori, puesto que no se había logrado ampliar la extradición por ese delito para este señor, de hecho el Estado peruano no había siquiera solicitado la ampliación de la extradición a Chile, entonces era imposible imputarle responsabilidad penal por ese delito a los cómplices. Y quienes estaban imputados a título de cómplices eran los hermanos Fujimori, Keiko, Kenji, Sachi y Hiro, ¿no? Pero concluye dos cosas la fiscal. Una es que, a pesar de esa imposibilidad, las pericias que se habían realizado a solicitud de la Fiscalía arrojaban que había un desbalance patrimonial bastante serio. Es decir, que no había ninguna forma de explicar el dinero que había servido para solventar los estudios de estos 4 hermanos y también su manutención en las universidades de Estados Unidos donde estudiaron, ahora sabemos que vanamente, ¿no? Para ponerlo en sencillo y de manera gráfica, si uno cotejaba los ingresos de la familia Fujimori Iguchi con el costo de la educación en estas universidades norteamericanas, no cuadra, digamos. Había una desproporción abismal, había un desbalance que no pudo nunca ser explicado. De hecho, cada uno de los elementos de descargo que sostuvo la defensa de la señora Fujimori fue desbaratado por la propia Fiscalía y por la pericia, es decir, esas ventas de las casas que dijeron que habían vendido una casa en La Molina, eran posteriores, ¿no?, al pago de los estudios de los 4 hijos, ¿no? Y eso está claramente digamos, certificado por esa pericia oficial. ¿Qué dice entonces la fiscal? Dice, bueno, efectivamente existe ese desbalance, no es posible imputarles el delito de enriquecimiento por esa razón, es decir, no hay un autor, por lo tanto no hay cómplices, pero podría haber delito de receptación, dice la fiscal, ¿no? Y reflexiona eso en la medida en que el delito de receptación no es otra cosa que el aprovechamiento de un sujeto del delito cometido por otro, ¿no? Alguien me decía, por ejemplo, alguien roba un banco, ¿no es cierto?, y va tirando los billetes por la calle y quienes han sido testigos presenciales del robo van agarrando los billetes, ¿no es cierto? O como cuando alguien va a comprar robado, o alguien va a comprar unas zapatillas robadas a la cachina, digamos, ¿no? Sabiendo que esas zapatillas han sido, son el objeto de un delito previo, ¿no? El delito de receptación es un delito patrimonial, y dice la fiscal, bueno, podría ser ese delito, sin embargo ese delito prescribió, ¿no? Y así es que ese archivo, ¿no?, termina por, digamos, se salva, para explicarlo, digamos, la investigación por prescripción, por el transcurrir del tiempo y el no haber sido, digamos, llevado a cabo un proceso contra ella. Exacto. Entonces yo lo que digo es, en la medida en que la señora Fujimori aspira a ser presidenta de la República y hay todavía serias dudas que se ciernen sobre este evento en particular, que es cómo pudo solventar los gastos de sus estudios y los de sus hermanos, siendo que su padre, que era quien la mantenía, ganaba 2.000 soles como funcionario público en el Perú, ¿no es cierto? Es absolutamente inverosímil, sobre todo si atendemos, por ejemplo, a que el padre, entre otras cosas, pudo solventar eso y además pudo sacar en su momento también de su bolsillo 15 millones de dólares para reponer los 15 millones de dólares que le había entregado a Vladimiro Montesinos, ¿no es cierto?, como compensación por tiempo de servicios. Hay que recordar que el dinero que Fujimori le entrega a Montesinos, por el cual además está condenado y él se ha allanado por el delito de peculado, ¿no es cierto?, el dinero que le entrega a Montesinos sale del Perú, sale a través de un sujeto amigo de Montesinos llamado James Stone y pasa a unos bancos en Suiza donde todavía está el dinero congelado. Entonces, ¿de dónde saca Fujimori el dinero
para reponer esos 15 millones al fisco, porque lo hizo, ¿no? De hecho, se esclareció absolutamente que los billetes tenían número de serie distintos a los números de serie del dinero que había recibido Montesinos. Era dinero diferente, era dinero que tenía Fujimori libremente dispuesto. Claro. ¿De dónde no bancarizado, digamos, dinero en efectivo. Y esto tiene relación con algo que tú acabas de ver aquí en el video que pasaste de Buda de Nieve, ¿no es cierto? Una declaración de Montesinos donde dice que él le entregaba dinero en efectivo, ¿no es cierto? Sí. Para que pudiera solventar, entre otras cosas, el gasto de educación de sus hijos. Entonces, digamos, todo encaja, ¿no? Pero tú has dicho que por una cuestión de honor, que tú sostienes que si ella desea ocupar la más alta magistratura, por una cuestión de honor se debería esclarecer todo esto y ella debería renunciar a la prescripción. Que es absolutamente renunciable. O sea, la prescripción es un beneficio al que uno puede renunciar precisamente en favor de limpiar el nombre que ha sido, evidentemente, en este caso, pues puesto en tela de juicio, ¿no? ¿No te han hecho mucho caso los fujimoristas? ¿Tú crees que ella renuncie y se someta a una investigación? No, yo creo que es imposible, ¿no? Pero, digamos, eso demuestra que no hay una voluntad ni firme ni férrea de actuar con absoluta transparencia. De lo contrario, pues ella seguiría esa recomendación, que creo que es lo mejor. Si ella está segura que estudió con dinero y que... Es más, algo que yo me olvidaba de contarte es que la fiscal además sostiene, a propósito de lo que dice la señora Robinson, ¿no es cierto?, sostiene que siendo la señora Fujimori hacia el final del gobierno del padre ya no una niña ni una señorita, sino una señora, una mujer de 26 o 27 años, que además se había graduado de Administración de Negocios Internacionales en Boston, cabría preguntarse si acaso no estaba en condiciones absolutamente de saber, ¿no?, que un hombre que ganaba 2.000 soles no estaba en capacidad de solventar un estudio por más de $1 millón, ¿no? Por lo tanto, hay muchísimas dudas que se ciernen sobre la conducta de la señora Fujimori, sobre su silencio por lo menos, ¿no es cierto?, y sobre esa complicidad silente con el padre, ¿no? Yo creo que legítimamente todos nos podemos preguntar si acaso la señora no haría mejor, para tranquilidad de todos sus electores, para tranquilidad de todos los ciudadanos, en transparentar su vida y sus cuentas y demostrar, pues, que no tiene nada que temer, ¿no? Bueno, yo aquí hace varios días que invito a Keiko para que venga y pues no solamente dé a conocer a nuestra audiencia sus ideas, sus planes, sino para que también esclarezca todas estas cosas que no están todavía del todo claras y de la manera más cordial, ¿no? O sea, es bueno que alguien que va a ocupar de ganar, ¿no?, tan alta responsabilidad pueda, con la opinión pública, ¿no?, explicar todo lo que hace falta. ¿Y qué hay de la familia, de las tías, de los tíos prófugos de la justicia? Entiendo que ella vive en la casa de la tía Juana, o vivía en la casa de la tía Juana, que está, digamos, en Japón, si no me equivoco. Está en Japón, tiene una orden de captura internacional que pesa en su contra, igual que contra el esposo, me parece, el señor Aritomi. Esa casa, dicho sea de paso, fue obtenida producto de una transacción comercial en la que intervino Enrique Benavides Morales, que fue un traficante de armas amigo de Montesinos, ¿no es cierto?, uno de los llamados gordos de estos clanes de traficantes de armas que estuvieron cerca al poder durante el gobierno de su padre, y esa misma casa es la que le ha servido de vivienda a la señora Keiko Fujimori, es decir, ella vive en esa casa que en algún momento perteneció a este traficante de armas, que también, dicho sea de paso, está prófugo, ¿no?, en Alemania. Fugó para Alemania, se hizo alemán y más o menos la historia de los Fujimori, ¿no es cierto?, se hizo alemán para poder acogerse a las leyes que impiden la extradición de los nacionales, que es lo que los Fujimori en su momento aprovecharon, ¿no? Sí, bueno, ahora dejemos por un instante el caso de Keiko Fujimori y concentrémonos en otro tema que ha pasado en el Perú, creo, por agua tibia, ¿no? Salvo Ojo Público y este canal de televisión y bueno, y algunos otros medios, pero de manera muy esporádica, no se ha estudiado el caso de los Panama Papers. Cuéntanos tu punto de vista respecto de este escándalo que tiene que ver con grandes corporaciones que tienen empresas offshore, ¿no?, con el ánimo de tributar menos para eludir y evadir impuestos. ¿Qué piensas tú? Sí, aquí hay dos cosas, ¿no? La primera es que
quienes han tratado de, digamos, minusvalorar la noticia, lo han hecho sosteniendo que no es ilícito abrir una empresa offshore, ¿no es cierto?, constituir una empresa offshore, aun cuando fuera en paraísos fiscales. De hecho, el diario más antiguo de la prensa nacional ha editorializado en ese sentido, diciendo además que la elusión no es delito. ¿no? Delito. Sí, pues, no es delito, debiera serlo, ¿no? Pero además, yo creo que han desatendido una serie de pronunciamientos alrededor del mundo, porque esto no es un escándalo nacional, es un escándalo global. Pronunciamientos de, por ejemplo, el Washington Post, que también editorializa sobre este tema y sostiene enfáticamente que si bien hay, por supuesto, una veta legal en la constitución de empresas offshore, estas normalmente se constituyen no solamente para eludir o evadir impuestos, sino para lavar dinero. Claro. Directamente, dinero sucio, dinero que ha sido generado en actividades ilícitas, ¿no? Y conviene preguntarnos si acaso, digamos, los personajes que han sido encontrados con empresas offshore. Déjame mencionar ¿sí? Simplemente, hay chefs, sí. hay los grandes millonarios del Perú, las grandes corporaciones que manejan los centros comerciales, los bancos, tienen su dinero, ¿no?, protegido en estos paraísos fiscales, pero como son grandes anunciantes, ¿no?, de estos medios que no tocan la noticia, no se les toca, ni siquiera se les menciona. De ahí lo incómodo que resulta, pues, un canal de televisión independiente totalmente en el que podemos hablar de esto sin ningún tipo de limitación. Absolutamente, eso me parece evidentemente un valor del canal, ¿no? Ahora, ciertamente, esa sola posibilidad de que llevando el dinero a paraísos fiscales y constituyendo empresas offshore en esos paraísos fiscales se pudiera estar lavando dinero, merecería en cualquier otra circunstancia la apertura de investigaciones preliminares. Por menos que eso se ha abierto investigaciones preliminares en el Perú por el delito de lavado de activos, ¿no? Entonces, cabe preguntarse si aquí, acaso, algunos personajes que pudieran estar involucrados con ese delito tienen corona, ¿no? Claro, no, porque efectivamente la noticia apareció y desapareció. Y aquí yo invito al equipo de investigación de Ojo Público para que justamente podamos explicar y graficar esto para la opinión pública, porque no hay muchos espacios en donde se pueda seguir investigando, seguir indagando y seguir mencionando los nombres y apellidos de las personas que están ahí, ¿no?, como digamos, metidas en estos negocios bastante extraños. Te digo además, yo recuerdo, hay un trabajo de Raúl Wiener sobre la minera Yanacocha, ¿no?, donde hace un distingo entre lo que supone la elusión tributaria y la evasión tributaria, ¿no? Y solamente para graficar lo perniciosa que es también la elusión en términos de lo que le conviene al país, ¿no? Y demuestra Raúl Wiener que la elusión tributaria puede ser tan o más perjudicial, ¿no?, que la misma evasión. La diferencia está en que, claro, una es punible y la otra no. Claro, ¿no? pero en el club empresarial, yo tengo varios amigos, digamos, en los círculos empresariales, el tema es tema tabú, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. se te ocurre mencionar siquiera esto de la offshore? Todo es legal. Sí. Ahora, y son grandes señores, ¿no?, que dirigen gremios, que incluso, ¿no?, dicen representar a la sociedad peruana y ¿no?, son pro hombres, ¿no? Y tienen su plata afuera. Sí, claro. Solamente el hecho de sacar el dinero para llevárselo protegido a un escenario en el que van a rentabilizar con mayor seguridad, pues da cuenta de su compromiso con el país, ¿no? Sí. Ahora, hablemos ya de un tercer tema que te mencioné, que es importante, y es el de las agendas de Nadine, de las imputaciones que se le han hecho y de las declaraciones del presidente en torno a las anotaciones. Al parecer, quien tomaba nota era Nadine, pero por instrucciones del presidente. ¿Cómo es eso? Bueno, parece poco verosímil la afirmación, sobre todo si tomamos en cuenta que esta declaración testimonial es producto de una solicitud de la defensa de la señora Heredia. Es decir, la defensa de la señora Heredia ofrece como testigo al presidente Ollanta, pero lo ofrece meses después de iniciada la investigación. Si esta hubiera sido
desde el origen, digamos, la teoría del caso de la defensa de la señora Heredia, pues el señor Ollantumala hubiera sido ofrecido como testigo al inicio. Yo creo que lo que se está buscando es, evidentemente, dar un giro a la investigación, sostener que efectivamente, como seguramente intentarán probar, quien tenía la dirección económica del partido era Ollantumala y no Nadine Heredia, pero eso, digamos, una declaración testimonial, Luis Alfonso, por sí sola no vale mucho. Es decir, no hay ninguna presunción de veracidad, tú lo sabes. O sea, una versión de parte, exacto, digamos, ¿no? Exacto. Siempre tiene que ser confrontada con otras declaraciones o con documentos que pueden otorgarle cierto grado de certeza. No, por lo tanto, yo creo que aquí tiene el fiscal Juárez, que ha demostrado algún nivel de rigurosidad, digamos, entonces tiene un trabajo para contrastar esa declaración con todo lo que hubiera podido desplegar en términos de investigación en esta investigación preliminar. Ahora, pero se le imputan delitos graves, digamos, de llegarse a confirmar, ¿no?, todo esto que está en este momento siendo objeto de la investigación. La señora Heredia podría tener problemas con la justicia, o sea, podría incluso dificultársele, ¿no?, en términos jurídicos su futuro, podría tener restricciones para salir del país, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho acaba de solicitar, a mi modo de ver, sin mucha consistencia, la Comisión de Fiscalización, ¿no?, de solicitarle al Ministerio Público que pida a su vez al juzgado el impedimento de salida del país de la señora Heredia, ¿no? Yo creo que sí, que esto va a traer cola sin duda. Ahora, tiene que haber una investigación todavía mucho más prolija y mucho más intensa en términos de cuál es el delito fuente, ¿no? La Comisión de Fiscalización ya zanjó y dijo esto es defraudación tributaria. No, ni siquiera ha llegado tan lejos el Ministerio Público, en quien, a pesar de todo, yo confío bastante más que en el Parlamento. Pues no se politiza tanto, pues, exacto, en el Parlamento termina esto terminando, digamos, muy politizado. Yo creo que es un circo que ha terminado con la última payasada que ha sido pedir el impedimento de salida del país, ¿no? Esperemos que el fiscal, que repito, creo que ha dado muestras de ser un fiscal con solvencia, pueda cruzar información. Yo creo que lo que tiene que, primero, el primer paso es saber si lo que está escrito en las agendas es real, es verdad. O sea, si esas cifras realmente llegaron, si ingresaron a las cuentas, eso es lo primero. Cotejarlo con la realidad, con los bancos. Con la información que, por ejemplo, está investigándose también en el Ministerio Público por el caso Lavajato, ¿no es cierto? Hay información que podría cruzarse con esa información y hay un deber de colaboración entre las fiscalías que espero esté efectivizándose en este caso. Y luego de eso, probarse que el origen de ese dinero es ilícito, ¿no? Yo te quería preguntar, ya, última pregunta, el caso Lavajato y Odebrecht. Digamos, la marca Odebrecht en otros canales no se menciona, está proscrita, no se puede decir, pero digamos, en Brasil su máximo dirigente, su presidente, está preso, está digamos, privado de su libertad. Y en el Perú, esa misma compañía que tiene socios locales como Graña y Montero, sí, digamos, aquí tiene buenas prácticas y allá tiene estas prácticas de soborno. ¿Es posible que una corporación se porte tan mal allá y se porte tan bien en el Perú? Digamos, nuestras instituciones y nuestros funcionarios son tan derechos, tan íntegros. A mí me resulta muy difícil pensar que eso es así. Pero al mismo tiempo tú te darás cuenta que Odebrecht no solamente ha tenido negocios en este gobierno, sino en los dos anteriores por lo menos. Entonces, claro, hay un nivel de protección que tiene que ver en realidad no con la protección interesada en ofrecer alguna salvaguarda a la empresa, sino seguramente con una protección propia, ¿no es cierto? Algunos funcionarios de los gobiernos que han regido los designios del país que tienen miedo a que esto termine reventándoles en la cara y terminen siendo muchos de estos funcionarios emplazados con denuncias por corrupción de funcionarios, ¿no? Claro que sí. Oye, Julio, siempre es un placer conversar contigo y bueno, te felicito por tu valentía y por tu integridad. Ojalá pues que la gente se siga animando a ejercer la abogacía de esa manera, ¿no? Sin miedo, ¿no? Y que nuestras instituciones judiciales pues funcionen. Este canal seguirá investigando y seguirá presentando toda esta información dentro del marco de la ley, del derecho y de la libertad de expresión. Así es que nuestro compromiso, lo reitero esta noche, y por eso también te hemos invitado, porque tú eres un símbolo de lo que significa la lucha anticorrupción y el Estado de Derecho. Muchas gracias, Alfonso, y mi solidaridad con los intentos de
de tomar el canal, ¿no? que han sido felizmente han cesado, ¿no? Bueno, muchas gracias, Julio, de verdad. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa en el programa y regresamos con Luis Torres Montero, periodista y autor del blog Malas Palabras. No se vayan.